año tuve que hacer un trabajo en un grupo en el cual tenía que hacer un corto de terror y un par de cosas más. No sé si bueno nada, así que como descarte me tocó trabajar en la parte de escritura. Me gusta mucho leer, así que asumí que mucho menos escribir. Pero unos meses después, al reflexionar, y me dije a mí mismo que le iba a volver a intentar. Hola, yo soy Lorenzo, y le vengo a contar mi experiencia escribiendo libros. Lo que me inspiró a semejante revancha fue un video de terror. Lo vi y me dije a mí mismo que era mi propio universo apocalíptico. Siempre que consumí ese tipo de contenidos, me frustraban cosas como las más cristales muertes de los personajes. Así que me dije a mí mismo que mi universo iba a ser feroz, voraz, que cada muerte o lesión importante sería justificada y totalmente inevitable. Así que en cuestión de segundos, mi mente imaginó alienígenas súper fuertes, bestias feroces que andarían a manadas, animales más que capaces de generar el fin del mundo, pero con una característica que se le ha revelado a medida de la novela. Ellos en realidad son más inteligentes que los seres humanos. Y hoy empezamos a ver con un montón de imágenes y escenas de cómo iba a ser esa historia. Pero les cuento una cosa. Yo siempre que voy por la calle caminando o en mi casa, me encuentro con algo que yo lo llamo disparadores. Son simples cosas como una conversación ajena o un auto que acelera para no comerse un semáforo en rojo que me impulsan a crear historias. Pero esta vez esto era algo muchísimo más grande, está a un nivel totalmente nuevo, y es por eso que dije que me gustaba escribirlo en un libro. Existe el famoso problema de la página en blanco, es cuando básicamente no sabes cómo empezar a escribir tu libro. Yo culpo a la gente porque se imagina la parte central y final de su libro antes de imaginar una buena base sólida con la cual fundamentar estos dos últimos. Yo, personalmente, no tuve ese problema, pero revolviendo, no sé si puedo decir que culpo a la gente. Lo que tiene a favor ello es que el inicio es aburrido. Se presentan los personajes, el tiempo, el lugar. Es un bodrio. Eso te diría alguien que no sabe. El primer capítulo es la bifurcación electoral entre seguir leyendo tu libro o dejarlo. Así que debe haber algo impresionante, algo cautivador, un gancho, algo que agarre al lector y lo obligue hipnotizadamente a seguir leyendo tu libro hasta el final. Por ejemplo, en un libro de ciencia ficción, por empezar con el protagonista recorriendo una ciudad futurística, con tecnologías y reglas sociales totalmente diferentes a las nuestras. Y en un western, es decir, un libro del lejano oeste, podría empezar con un tiroteo masivo y persecuciones a caballo. En el tercer capítulo empezaron los problemas de investigación. Me acuerdo haber pasado toda la bendita tarde estudiando traumatología, a raíz de las lesiones de mi protagonista durante el gancho de la historia. Después tuve que estudiar psicología, para ver el antes y el después de un trauma. Y por último, pero no menos importante, biología. Tenía que asegurarme que mis bestias sean científicamente correctas. Investigar me demoraba muchísimo tiempo y era desalentador. Se estaban acabando las vacaciones y yo había llegado a la página 100 del libro. Me sentía súper orgulloso de mí mismo. Pero justamente ahí es cuando llegó el segundo problema, el qué dirán. Este fue uno de los dos golpes por los cuales casi dejó de escribir. Me acuerdo, pienso de esta manera. Mi libro es de terror y apocalíptico, entonces es un poco demasiado violento. Así que me acuerdo de haber estado corrigiendo el último capítulo que había escrito y por fin me había dado miedo lo que yo mismo había hecho. Entonces, mi mente me tiró esta pregunta. ¿Qué va a ser de mí cuando haga público el libro? ¿Me van a ver como un talentoso intelectual o como un psicópata necesitado de atención? El consejo que les voy a dar es medio obvio, pero es que es lo que se le dé la gana. La escritura es un ejercicio de autoexploración. Es cuando tu subconsciente se conecta directamente contigo y la evidencia ya está escrita en un código que todo el mundo puede leer, pero solamente tú puedes comprender. No hay nada igual que leer un antiguo relato tuyo y ver tu inmadurez, tu falta de comprensión sobre ciertos temas, tu falta de vocabulario y, por supuesto, lo que te sintió identificado. Quizá que cuando escribiste que Pablito se sentía solo, hoy por ahí te recuerdas a amigos nuevos, no era casualidad de esa época. Desde muy temprano en la elaboración de la historia me fascinaba la idea de desarrollo de personaje. Es cuando básicamente el rol que creamos pasa a ser una ficción a una realidad tangible dentro de nuestras mentes. No hay nada igual que ver esa personalidad que creamos desmembrarse de la masa humana del resto y mostrar sus propias características. Una persona real,
de carne y hueso, es aquella que tiene educación, cultura, contradicciones, traumas, relaciones sociales, pobreza, y sí, puede estar toda la noche. Entonces, un buen personaje es aquel que tiene todo eso, porque se parece a una persona real. ¿Saben qué es lo que me gusta de esta experiencia? Te desarrollo también lo que digo como escritor. Te das cuenta más fácilmente cuando sos molesto y maduro, porque notas patrones en los defectos de tus personajes y en tus recuerdos. Además, por culpa de los diálogos, puedes ver diferentes puntos de vista, lo que te ayuda a manejar más fácilmente situaciones tensas, sobre todo con la gente que te cae mal. Me empecé a sentir frustrado. Las sesiones de escritura eran cada vez más y más cortas. Me pasaba horas sentado divagando con mi celular e imaginación, solamente para que cerrara el documento en la misma versión en que lo había empezado, sintiéndome mal conmigo mismo, diciendo que había perdido la creatividad o incluso las ganas. Este fue el segundo golpe por el cual se dejó escribir. Y el más duro, e irónicamente, el mejor consejo que les puedo dar es dejar de escribir. No escriban nada hasta que sinceramente quieran volver a hacerlo. Yo me demoré 3 meses en volver a empezar, así que se podría decir que en 3 meses escribí 100 páginas y los siguientes 3, 0. Pero vale totalmente la pena porque cuando regresé lo hice con muchísimas ganas y como no tenía la cabeza quemada de tanto forzarme a escribir, lo hacía con una calidad muchísimo mayor. ¿Se acuerdan que yo les conté que desde chiquito tengo la costumbre de con simples disparadores crear historias? Bueno, desde que empecé a escribir, ahora cada disparador genera una historia enorme. Entonces, cada historia enorme merece un libro entero. Y claramente iba a llegar el día en el cual quería empezar a escribir mi segundo libro antes de terminar el primero. Pero me dije mismo, no lo voy a hacer, porque si no voy a tener un círculo vicioso. Y no lo entré, porque terminé de escribir el primer libro. Pero no me gustó el resultado final. Entonces me dije a mí mismo, bueno, para sentirme satisfecho, voy a hacer una lista de errores y posibles cambios. Ahí se me ocurrieron 5 errores, después 3, y la lista comenzó a bajar y bajar. La lista tiene al menos 40 errores sin corregir. Y esos son los que yo me acuerdo, porque si me pusiera a releer, sin duda lo duplicaría el número. Encima, como todo el libro está mal narrado por mi falta de experiencia, la única solución que yo le veía posible era borrar todo el trabajo 1 año y medio de mi vida y empezar desde cero, sin tocar mi segundo libro. Ustedes seguro pensarán que me sentí mal en ese momento, pero en realidad no. Me sentía bien porque no solamente no me rendí, sino que lo completé y encima voy a por más. Además, la experiencia que me generó escribir esas 200 páginas no la voy a encontrar en ningún otro lado. Si tuviera que dar algún par de consejos universales son: no le tengan miedo a innovar, mostrar en vez de decir, los diálogos siempre tienen que aportar algo y, contradiciéndome, la calidad es mejor que la cantidad. Si tuviera que destacar algo que fue fundamental a la hora del proceso de escritura, fue la gente que conocía mi proyecto. Mis padres se sentaron conmigo para que yo les diera cada maldito capítulo. Me daban consejos coherentes, cohesivos, personales y científicos. Siempre me alentaban a seguir escribiendo y me decían que era bueno haciéndolo, tanto que me lo creí. Pero, sin duda la más importante fue Guadalupe Gadino, mi profesora de lengua de primer año. Guada, gracias por meterme en el mundo en el que no quería entrar, pero del que ahora no quiero salir. Escribí el primer capítulo de mi segundo libro. Se sintió bien ver toda la madurez y práctica literaria que había adquirido. Veo atrás y veo todo lo que pasé y evolucioné. Se siente grandioso, se siente satisfactorio, se siente que por fin soy bueno en algo. Y eso me gusta. Gracias.